Nagwak shmakikwankil ling kuatinopal ekchi. Panak laok ekchi kuip li kuatinopal lishkap haan sali Castilla. Buenas tardes y compañeros y compañeras. Como acabo de decir, no quiero decir que no voy a hablar en quechí. No quiero despreciar mi dialecto quechí porque soy indígena y soy puro quechí. Mi idioma nada más quechí y castellano. Hokambi eshkana eshkakwa. Nimla sail cholejil choquique, salihonalain, noko tabliman, salihujun departamento, municipio, nimla sail cholejil choquere. Dios nos bendiga en este momento, que estamos acá reunidos en diferentes municipios, diferentes departamentos que nos encontramos acá y también diferentes idiomas que acabamos de escuchar que son diferentes idiomas, pero Dios nos ha dado esos idiomas, nosotros no podemos despreciarlo. Hoka utanak lao, ing anarut katsektana likatinopal. Ing anarut kam toshutanak chisyeba likatinopal, spanak lao ak haan likamatan, ak haan likatinopal, kachak likakwa. Yo les quiero decir algo del caso, lo que nosotros estamos sufriendo. Hace el 2012, nosotros empezamos o iniciamos como Canachot, Movimiento Defensa del Agua. Y nosotros estamos luchando, estamos nosotros también haciendo el esfuerzo, como con Jacob, que él nos está guiando. Por eso nosotros, Canachot, estamos también haciendo el esfuerzo, cómo salir adelante. Hoka utan, li organización con Jacob, yo chik amokbe, marahaan nak amokikabe, la ojo molam Canachot. Kabut nak hokain, nakwakakpish yepal. Di Railal, yogotish kulpal sa municipio. Juan Hop chi municipio. Sayasche, Fray, Marak Rashuha, Chisek, Ishkan Playa Grande. Hanoli Hop chi municipio, Lina Kachutu Kip, Lina Kahunaki Kip, Chishyepal, Kamahelal, Kahunkal, Di Railal, yogotish kulpal. Apan, makuhalang-halang tali Railal. Kung nakik ni Railal Yoko Chishkulpal, sa shkaba li empresa, Palmera. Hoka utanak kwan ko sain, ut naka ye li Railal, ut Yoko Rapingkil, nak li Railal, nakakulushi, ho Kishkul kawa Bernardo. Estoy acá, no solo por venir a pasear, estamos acá en diferentes municipios de Sayasche, Rashuja, Fray Bartolomé de las Casas, Chisek, Ishkan, Playa Grande. Esos 5 municipios estamos unidos. Igual el dolor o el que nos está afectando La Palma. Mujeres, levanten la mano. Un aplauso. También compañeros varones, levanten la mano. Un aplauso para los varones. Acá nos encontramos, estamos viendo. No creo que ustedes vienen solo por gana de venir a pasear en esta ciudad, no, que venimos
por el dolor o por la necesidad, o también por aquellos empresarios que nos están afectando. Nosotros venimos en diferentes aldeas, en diferentes municipios, en diferentes departamentos, pero venimos no solo por nosotros, por mi, digamos, no solo por mi familia, no que venimos también por aquellas compañeras, mujeres que se quedaron en diferentes aldeas, en diferentes municipios. Shochala o kana, waiko, na alone kana chin kwan kosa in. Aban mukushin chalta, mukushat chalta, ya kahwi agwela at, shochalpan, chkut besinkil, diqech ishqilal, di yoke chishkul parailal, salihunhung chik alepal, salihunhung chi municipio. Kawut, makut katyeta na kahwi lain yokin chikuluk railal, utebaan kwan para ninka, sa comunil. No digo que solo yo voy a ir a ver si me van a ayudar, no. Vengo por aquellas aldeas, vengo por mi municipio, porque también están sufriendo. ¿Cuántas madres están sufriendo? ¿Cuántas personas están sufriendo por la palma aceitera? Lirailal nakakul salikat alepal marak salika municipio. Haanak li palma africana, marak li palma aceitera, industria chiquibul. Num takenak li railal jochish panunkil, po jokin chish jebal, naklaosh katikip chak li kakitom sali 2012. Yoko chish panunkil, yoko chish jebarak nakli chakrak tora birak, chana kirunak chaklik rak li auk li palma. Chana kirunak chaklik rak naking arak chik yok atingkis church di kaskitin. Harap ere sa inkwan atis church. Taksima kero magkujal mag-anak wakpi jaban kwaktinaw. Harap ere kwan ko sa in aksek atile church. ¿Cuántos de acá ya han vendido sus terrenos? Levanten la mano los que ya han vendido sus terrenos. Un aplauso para todos. Un aplauso. Y eso es lo que queremos. Ya no más vender la tierra, como estamos nosotros celebrando el agua. ¿Dónde viene el agua? Si nosotros terminamos de botar los árboles, si ya no hay bosques, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que todavía va a haber agua para nuestros hijos, para nosotros? Ya no, el agua se seca, como nos está pasando en el municipio de Chisec, en los 5 municipios. ¿Cuántos han vendido sus terrenos y se ha acabado los bosques? Ya no hay bosques, ya no hay, digamos, agua. Todos los ríos se están secando, como dijo el compañero, el profesor, se me olvida el nombre de él, Américo. El río de la Pasión, lo que está sufriendo. ¿Cuántas familias están sufriendo ahí? ¿Acaso que ya se puede utilizar el agua? Muchas sociedades. ¿Cuántos ríos se están secando por la palma aceitera? Porque ellos están tirando la basura, están abriendo los quineles. ¿Y dónde se van esos quineles? Dentro de los ríos. Y ahí están contaminadas. En nuestra aldea, ¿cuántos niños están sufriendo por la diarrea, por el vómito, por granos que les salen en el cuerpo? También compañeras mujeres ya no están, así como las compañeras mujeres ya no están manos. ¿Así eran antes? No, no eran así antes. ¿Qué está pasando ahora? Es por la palma aceitera, porque mucha contaminación del agua que estamos tomando, que estamos utilizando, por eso las enfermedades están abundando.
Hana andi yokochish kiepal, andi yokochish kulpal, sale junjun chi municipio. Numta henak li railal. Li yokochish kulpal la o sale ka municipio. Ha andi yokochish kulal li junjun chi municipio, li hop chi municipio, yokochish utub ankel qi. Panak li railal yokochish panunkil. Nak eplak palmera, nikeshtei rok li kineles, arna shikaan, yochishik salirokiha, sa eplinima, kama likishteli profesor Américo. Nak li rio la pasión, num tajenak listahnin kiliru, num tajenak eplikar she kamje karan, makach en rail she shpanu, pero hanet li piom yokech panun kre. Num tajenak li railal yokech panun kil, utsash kabe ba anak li railal, li yahel yochinum tak, li hachisa, li shakwak, li shosh chirisha li kokal. Num tajenak. Koka utanak lao, nakatye, yokochish kebali kahitom, yokochish yebarak chiruli chakrap, aksho ulunarin sa li derechos humanos, aksho shul kakanap li kahitom, akshkatyenak, sakalak rah li karao tesinkil la o la kralchoch. Nosotros ya hemos venido acá. Lo que no me acuerdo qué fecha, qué mes. Hemos venido acá en derechos humanos. Hemos traído quejas para que se calme la palma aceitera. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación del agua. Eso es lo que nos está pasando. También, por la gracia de Dios, en nuestra aldea, ¿cuántas cuerdas de tierra han agarrado digamos, la empresa Industria Chiquibul? Pero por la gracia de Dios, que nosotros hemos logrado esas 20 manzanas de terreno que hemos logrado de quitárselo a la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros mujeres también, no solo los hombres, nosotros mujeres y niños hemos levantado para que ya no haya más siembra de palma. Eso es lo que estamos haciendo. También ustedes, hay que levantarnos, hay que ver que ya no haya contaminación del agua. La ojpi kanachino, shokwakli, aranzale kalepal, shesh mak, numenak 20 manzana likanaah, abandik erush kapanu, shokwakli kachandi kokode, shkamak chiruet. Ish queen kokal shko, mantios religiosa na kwan, shakli raupal li palma, inkachik mas yoke chiraupal, hokan utanak haan kain li kapanu, shkol palirish li kanachot, la o nuko kwaak, shek eretal, sho tsekang, sho kwaak, sho ukak, pero arna el, chiruli loklachot na eliha, marakwan ere na jib ireliha. ¿Alguien de ustedes puede hacer o arreglar el agua? ¿Alguien de ustedes puede arreglar el agua? Yo creo que nadie, solamente Dios nos ha dado, pero nosotros tenemos que cuidarlo. También nosotros tenemos que ver, porque muchas personas lo que hacen, juntan los pañales desechables, ¿a dónde tiran? Al agua. Y eso no debemos de hacer. Toda basura adentro del agua. Y eso no tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que cuidar el agua para que ya no sean contaminadas. Hokanak la o eshkana, eshkakwa. La o kakolak akirish li loklaha, kakolak irish li kaloklak choch, li tohkwan kanaah, antiosh li kakwa, mahush taksiru, nan oshanak arin li kwanko sa ini, yoko sa li kyalok yoko chishyal alka ling anakash kachinkili kanaah, ushtana pekiru, apan kakolak li kanaah. Kakolak li kaloklak choch, panak aranako kwaak, aranako ukak, kwa jokin chishyebal, nan oshanak mahun ke toruch jib ankili keliha. Mahun kakpili Dios na keokre, ukaput bi naklaot katsahniru, kawut bi naklaot karautes, irok li loklaha. Nakakeretal di palma aceitera, karut yo ke chishpanunkil, ho salikak alepala o aran salika munisipyo chisek. Nekerisichak nekeshkechak sali, aran nakpir shashpanurak
Sherahra nak sheroxirah li ana nak arush kawangesh li fábrica reli aceite. Pero antios reli Dios in akishkwan kwanchik hulik alepal aran kwanchak barulik arune kash ano ne kash anchak irish li palma ne kulesh kut ne kash numsisa le kak alepal utaran num takanaka li suk linin kisuk shejola num takanak chual nakanume sa li kak alepal aban shkachireli kokode nak akalakrak mas num takanak ain huntyahel panak mas chu ut li suk yoke chinumtak sali chiruat de kasek chiruat de kaka chirishat li loklakshul chirishat li ketom. Entonces antiosh de Dios shkana shinkachik shesh que seguir shpanunkil. Lo que nosotros hemos hecho allá en nuestro municipio, hemos sufrido nosotros mujeres porque querían que pusieran la fábrica de aceitera ahí en una aldea, lo que nosotros donde vivimos, pero por la gracia de Dios que no fue posible, lo que pusieron en otra aldea, pero también igual porque traen toda la basura, toda la chinga de esa fruta que traen por camionada y lo llegan a tirar ahí en la aldea donde tiene sembrada la palma, pero igual pasa en medio de la aldea, pero es una avería porque es demasiado olor que trae, hasta nacieron cuantas moscas dentro de los trastes, en las piedras, sobre los animales que tenemos, cuántas moscas trae esa suciedad. Por eso nosotros dijimos al COCODE que ya no más, que ya no traigan, porque es una avería que están haciendo. Entonces, por la gracia de Dios, se calmó un poco, pero eso es lo que queremos, que ya no haya más corruptos, porque los empresarios son ricos, ellos quieren hacer lo que quieren hacer, pero nosotros indígenas, levantémonos. La ola rauchoch, la ola la echi, cuaclico, macachiquip, se rubel roque sha, lipiom, nekerach nekenum ta sakain, apan sakalakra, kakolakirish li kanachoch, anak chiruneko kuak, chiruneko ukak, haanak eok li kakwakuka, ut sakalak stam alilok lak iche, sakalak shrap tesinkili lok lak iche. Kanak hana andi jokin chische palere, hana andi railal joko chishkulpal. Salí 2014, aranak bi kajitom, salí PDH. Lishkahla la onak, tora irah li chakra, chana hirunak. Enak rahlish raupal marah di karop tesinkil panak num takhanak kela oli ish yo mushbal liqat ulu lah palmera ko kam utanak la o yogo chisjal balqa yogo chisje balnak sakalakra raupal antios religios yo bayak mugutinche tanak 100% yo chichenak bayak li raupal palma. Lo que nosotros hemos hecho, hemos venido también a la PDH, también nosotros hemos puesto quejas ahí para que nos escuchen, para que también se calme la siembra de la palma africana o la palma industria chiquibul. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo para que ya no haya mucho contaminación, porque mucho lo que nos están haciendo, nos damos cuenta que en diferentes aldeas, en diferentes municipios, muchas clases de enfermedad lo que está sucediendo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la lucha, los 5 municipios, porque lo que nosotros queremos que nos escuche, y también no solo nada más por ir, lo que también estamos sufriendo en cada municipio, en diferentes municipios, porque no solo en mi municipio de Chisec
está La Palma, también en diferentes municipios, lo que está La Palma aceitera. Por eso nosotros estamos acá reunidos para que nosotros también podemos dialogar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sufriendo, nosotros mujeres, hombres, niños. An lirailal yokochish kulpalao, num tajanak lirailal, sakalakrah lirailal, yokochish kulpal, ho naknakatyenak chirapiak tarak likahitom li chakra, ink atarak jat kanak chikamaan, ink atarak jakakpinak lao, yokot yal ink akrak apim ilako laoy ishk. Laoy ishk apim ilako linakakrak laonak, tora pirah li chakra, sakalakrah li kamakikwankil, sakalakrah li shmushbal li kakulu laoy ishk, panak li railal yochish panunkil empresa, industria chikibul, num takanak li railal yochish panunkil, dis tahnikil li kaha, dis kamal chak li railal li tiakhel, sashpene li kakokal, marak sashpene bakpi li kach ishkilal li yokechish kulpal, hoka utanak, hana in li nakaklao, hoka nakwanko sa in, sa chis hunakinkil li kakaush, chis hunakinkil li railal yokochish kulpal. Por eso nosotros estamos acá, estamos uniendo las tristezas o también las quejas que hemos sufrido en diferentes municipios, departamentos, como acabamos de escuchar con el compañero Bernardo, que él sufrió no solo por su hogar, sino que él sufrió por cuidar el agua, por cuidar nuestra madre tierra. Nakakiretal nakawa Bernardo, mokutyal retash kung kapal kish tablet alam, hokan utan. Pantios, hulakling Juanal, Pantios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Pantios Jana Lucía, Pantios La Taconik, Saonala Nacuan. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la compañera, doña Lucía García. Ahora vamos a escuchar la experiencia de don Cristóbal Pop. Él nos visita desde el Estor, es parte también del Consejo de Autoridades. Entonces le vamos a dejar la palabra a don Cristóbal. Saicholejil Chocacue, Jawa Cristóbal. Saicholej Chocere, Quashin, Nashin, la es de Cacomonach Erchi, Sashkava li Lintepal, de Quinchalarán el Estor, Ushbenida Lishtepale, Placar. Y gremial de pescadores de que es más derecho. No es nada fácil y pues a mí me agrada aprender cosas mucho más mejores, que soy un aprendiz en este caminar, en esta lucha que llevamos en el municipio del Estor. Eucan es incomún, la O pues yo coche bajo que aranza el Estor, la es de común, así. María Charle que quiera quitar tal y así lal, ma una memoria USB, sashkabai la kau di taki kyo kosh kulpal shekile be linkomon li kasiketin di sa atinak ware tani di sa Spano habanan sa shkabanak mukuna ka joni tali skakul jo di kutan li ekwer kabeher kau joko chish abal kun lik akelaran ut kawaki joke sakatake kil pero kwai kinchi sai chol ut andioshe predi komon tiene que amok chaje di sa beresin chaje no so ulunari. Quiero agradecerles a las personas que hicieron posible nuestra presencia y compartir un poquito lo que hemos venido trabajando en contra de la empresa que está contaminando el lago de Izabal, y no solo el lago de Izabal, sino también la destrucción de nacimientos de agua que abastece el municipio del Estor. Eso es para nosotros, nuestra lucha es más importante. Pero como ya hablaron nuestros compañeros, la vivencia o la resistencia no es de hoy.
como ya les dije, yo empecé en el año 2017. Hasta el día de hoy, Dios me ha dado las fuerzas, el Creador y Formador. Los nahuales me han estado acompañando en las buenas y en las malas. Y ¿qué más puedo decir? Porque lo que yo estoy viendo y compartiendo con cada uno de ustedes, ese es el camino de un verdadero defensor, de una persona que defiende el recurso natural. Hoy estamos hablando la libertad del agua, como ya lo dijo el abuelo Pacay, para el agua. Eso es una cosa que pues es bastante difícil de aceptar para nosotros, porque para nosotros el agua es vida, y creo que este es un problema que tenemos nosotros como pueblos originarios por las empresas que han venido saqueando, destruyendo y asesinando, violentando derecho a los pueblos indígenas que somos nosotros. Creo que este es el problema, no solo nosotros, sino ya lo compartieron los compañeros, bastante difícil. Se necesita más unidad, más alianza. Eso quizás tendríamos un cambio, porque si no hay una unidad, si no hay una alianza, no podemos cambiar estos gobiernos que nos han venido gobernando. Defender la vida, defender el lago, defender el territorio tiene consecuencias. La criminalización, el encarcelamiento, hasta ser asesinado. Hoy pude ver la alegría y también la tristeza de un compañero como Bernardo. Sé lo triste, ser encarcelado por una situación que es un derecho, y viene el Estado de Guatemala a criminalizar, a encarcelar, cosa que como nosotros como pueblo nos entristece, nos duele, porque confiamos a las autoridades que nosotros como pueblos elegimos. Pero ¿qué pasa? Que el mismo persona que nosotros nos elegimos son los verdaderos enemigos, se vuelve a las comunidades solo por exigir un derecho. Nosotros como el municipio de Lestor emprendimos una lucha en el año 2017 por la contaminación por la mancha roja. Nunca pensamos llegar hasta donde estamos llegando. Nosotros hicimos, como ya lo dijeron los compañeros, dijo la compañera, presentar denuncias, pero cosa que no procede. Al pueblo indígena nunca se va a tomar en cuenta las denuncias, porque no hay igualdad e injusticia. En el 2017 asesinan a un compañero pescador, cosa que ha quedado impune, a pesar de tener suficientes pruebas, documentos que demuestran que la autoridad es que asesina al compañero. Haber logrado salir de la prisión, ganar una sentencia, ¿y de qué nos sirve haber ganado una sentencia cuando la autoridad, me refiero al Ministerio de Energía y Minas, no hace valer el derecho de pueblos indígenas? Desconoce la legitimidad del Consejo Ancestral para que se pudiera hacer una verdadera consulta. No estamos satisfechos. Hicimos más que la resistencia. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí presentes no estamos porque se nos vino la gana, estamos
porque que estamos metidos en una lucha, ¿sí o no, compañeras y compañeros? ¿Estamos en una lucha, estamos en una resistencia, sí o no? A mí me gustaría que realmente así fuera. Mi situación, estar aquí, no es una situación fácil. Yo por eso agradezco a la organización que nos haya invitado. Hice el esfuerzo de venir, a pesar de los riesgos, aquí estoy. Yo creo que esta convocatoria y esta participación, habemos muchos líderes, lideresas, tenemos diferentes luchas, pero es el mismo. Para nosotros no es nada fácil, estamos en riesgo. Hoy estoy, mañana no sabemos. Pero eso no me quita la fuerza. Tengo que continuar, tenemos que continuar, tenemos que fortalecer. Y ojalá, y eso lo he dicho yo en el municipio, en las comunidades donde he participado, que ojalá que como pueblos despertemos. Porque si no despertamos, vamos a seguir continuando en estas mismas situaciones. Para los jóvenes, para ustedes que han venido preparándose, continuemos. A mí me ha costado, voy aprendiendo y quisiera seguir aprendiendo, pero si Dios así me lo permite, seguir participando, seguir aprendiendo, porque es necesario aprender, defender nuestro derecho. Yo en el año 2017 acepté la responsabilidad de dirigir a mis compañeros pescadores. Nunca pensé los riesgos, nunca pensé llegar hasta el punto, hasta donde estoy, pero me siento bendecido por el Creador y Formador, de estar con estas fuerzas. Ha habido momentos donde pienso que ya no quisiera continuar. El esfuerzo que uno hace y no tener una respuesta de la autoridad que nos gobierna, eso nos afecta psicológicamente. Lamentablemente, compañeros y compañeras, la corrupción en Guatemala, en nuestro país, es enorme. Es el caso de Izabal. Izabal, tenemos nuestros 3 diputados, tenemos al gobernador, tenemos el alcalde municipal en contra de nuestra lucha, en contra de la defensa del lago y de la madre tierra. Es bastante difícil. Cada día las cosas se ponen más peor. Exigir nuestras voces tiene precio. Es las órdenes de captura, los encarcelamientos. Pero como digo, seguimos y vamos a seguir, como cada uno de ustedes. Nuestra lucha no termina, como dijo el compañero Bernardo, y eso para mí es un ejemplo. Nuestra lucha no termina. No sabemos si hoy o mañana estemos muertos, pero nuestra lucha sigue. Yo les comparto esto porque la situación en el Estor es cada día preocupante. Nuestras vidas están en riesgo, pero ¿cómo es posible? Aquí las preguntas que están en la hoja, como yo les puedo decir, yo me vine, no pude, no tuve tiempo, porque el mero día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, capturan a un miembro de la gremia de pescadores. Me enfoqué más, pero, o sea,
¿Cuáles son las situaciones del territorio, o sea, el agua o el territorio? Nosotros, ¿qué le podemos decir? Estamos más peor cada día. La empresa sigue trabajando, sigue contaminando, sigue destruyendo nacimientos de agua en nuestro municipio del Estor. ¿Cuáles son las amenazas? La amenaza, ya les dije, hoy puedo estar, mañana puedo ser encarcelado, mañana pueden ser asesinados los compañeros y compañeras que formamos la resistencia. ¿Cuáles son los hechos o trabajos que hemos hecho para defender el agua? Hemos presentado las denuncias, hemos ganado una sentencia, hemos demandado a que se haga un estudio de impacto ambiental, pero como ya les mencioné, no podemos avanzar si nuestras autoridades no apoyan, si están de la mano de la corrupción. No podemos avanzar, compañeros. ¿Cuál fue el principio? O sea, ¿por qué nosotros empezamos la lucha? Nos preocupó ver la contaminación, esa mancha roja en el lago. Eso dio origen para que la gremial de pescadores levantara las voces, empezáramos a exigir de lo que estaba pasando. Es así como la gremial de pescadores se levantó en el año 2017. ¿Qué resultados buenos o malos? Ya les mencioné. Desde 2017, 2018 presentamos un amparo, logramos una sentencia, pensamos que se iba a hacer una consulta, transparencia, pero no fue así. La tristeza es que el Ministerio de Energía y Minas desconocía las verdaderas autoridades. Hicimos la resistencia durante 22 días, cae un estado de sitio donde todos arremeten con cada uno de la junta directiva y los miembros y las personas, medios, personas que trabajan en un medio, fueron perseguidos. Eso es lo malo, eso es lo triste, pero lo vivimos. La necesidad, ya les mencioné. Yo recuerdo el 29 de noviembre cuando fuimos en Tecpan, tuvimos una actividad donde estuvieron la alcaldía de 48 cantones, las autoridades de Sololá, Parlamento Xinca, Consejo Iximuleu y muchas organizaciones. Estuvimos donde se firmó un acta, un memorial, donde se habla de una alianza, pero hasta hoy no hemos tenido otra reunión. Y eso es lo que se necesita, tener esa alianza para que juntos podamos caminar y que juntos podamos demandar las graves violaciones que el Estado de Guatemala hace a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. ¿Cuáles son sus sueños? O sea, mi persona o nosotros. Pues nosotros, como ya mencioné, nuestra mente es ser escuchado y ser, hoy más que nunca, pensamos impugnar. Tenemos recursos para impugnar, desconocer la consulta y hacer una verdadera consulta, pero también reconocemos que no es nada fácil pelear con este gobierno, no es nada sencillo, pero nuestro sueño es lograr que se haga una verdadera consulta en el municipio del Estor, pero que sea con transparencia y que no haya intereses o influencias del mismo Estado para manipular a los cocodes, como ya dijo la compañera, manipular líderes. Eso para nosotros es bastante triste. Entonces, ya voy terminando, creo que ya pasó los 15. ¿Qué sentido tiene el agua para nosotros, para todos nosotros? Si no tenemos una gota de agua, no podemos vivir, no podemos tener vida. Si
el agua, todos los seres humanos, los animales, las plantas, dependemos del vital líquido. Es por eso que Cristóbal Pop asumió una responsabilidad y lo sigue haciendo, porque para mí el agua es sagrado y lo veo como la vida de mi madre, porque yo no voy a permitir que un extranjero tome la vida de mi madre. Para mí ha sido importante, por eso he estado encarcelado, y si fuera el momento, por defender el lago de Izabal. Así es que muchas gracias, compañeros y compañeras. Bendiciones. Esperamos que Dios volvamos nuevamente a compartir nuestros hijos. Gracias. Antiocha Cristóbal, pues ahí compartiendo la experiencia de esa triste y lamentable situación de criminalización a toda una resistencia legítima de lo sucedido allá en el store Izabal, y pues lamentable pues que muchos líderes también pues son manipulados y se prestan a esos juegos mezquinos del mismo sistema. Entiendo también ahí que en el store, ¿verdad? Pues un hermano o un compañero, pues tal vez por cosa de los apellidos del pueblo querchí, ¿verdad? Uno de apellido Cacao también, o sea que es hermano querchí, pues haya estado en esa cuestión de traicionar a sus mismos hermanos y hermanas. Pero es parte de esa lucha constante y de cómo ir legitimando las luchas y cómo ir armonizando ello para que no caigamos en esa debacle de poder dividirnos entre nosotros mismos como hermanos y hermanas. Vamos a conocer ahora la vivencia comunitaria de las comunidades en resistencia Nimshor Carchá de la región 15 Seubú del municipio de Carchá, Alta Verapaz. Y aquí pues vamos a dar el tiempo oportuno para que puedan contar esa experiencia por parte del profesor Juan Caal y el compañero Marvin Kish. Entonces les vamos a dar ahí el espacio y fuertes aplausos para ellos. Batiosh Hari Ben Ninkejo Sailech All Licuanco Sain, Cuanco Jalan Necochalki, Habana Jun Sail Cholechoque. Un saludo para todas las naciones que nos encontramos acá. Buenas tardes. Saben a quién no hemos brindado aplausos, es la Asociación Maíz de Vida, ¿verdad? Démosles fuertes aplausos a la Asociación Maíz de Vida. Aquí es una Seichol, la Asociación Maíz de Vida. George, Han George Anugrelik Ángel, Han George Getchiber Singrelik Ángel, Pantio Shebre An, Utla Onoco Tamansain, Linkaba Hochcotica, la en Coajuan Caal, Liquinchalaran San Pedro Carchá, na Balola Archir con Cosain, Nicosla, de un que Archisek, un regalo Shruha, un Sail Cholechoquere. Bueno, entonces yo creo que nos encontramos, ¿verdad? Diferentes municipios acá que somos del hablante del idioma quechí, ¿verdad? Muy bien. Pues lo que quisiera decirles primero es, a mí me da un poquito, o me da tristeza, ¿verdad? El caso del compañero profesor Bernardo Caal. Él es compañero de nosotros, creo, y les voy a decir algo, que no solamente en Cabón o para el pueblo quechí ha hecho la lucha, también con el gremio magisterio de maestro a nivel nacional, ¿sí? Él formó parte del sindicato de trabajadores del magisterio nacional. Entonces no solamente, ¿verdad?, con el pueblo quechí, no, él es compañero mío del magisterio. Por eso me da tristeza, ¿verdad?, pero también me da alegría por haber
logrado la libertad el día de hoy. Eso quiero decirles antes de empezar, ¿verdad?, con el pequeño discurso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como San Pedro Carchá, como región 15 Seobú? Allá formamos 20 comunidades. 20 comunidades. Estamos en un mismo objetivo, en la defensa del río Tzunut. Ese río Tzunut desemboca en el río Cabón y el río Cabón está destruido totalmente por la empresa hidroeléctrica Renace. Está destruido. Ahí hay cinco proyectos en ese recorrido de río Cabón. Entonces hay un río que se llama río Tzunut, desemboca en el río Cabón. En el año 2016, 22 de noviembre de 2016, fue encontrado una información, un documento en el Ministerio de Energía y Minas, en donde autorizó la empresa hidroeléctrica que se llama Bendición Tzunut Bastro S.A. Sin embargo, inmediatamente las comunidades que forman al entorno del río Tzunut inmediatamente se organizaron para rechazar esa empresa. Y hasta la fecha no hay nada, gracias a Dios. Y eso es lo que se llama resistencia. Y el 22 de este mes, ¿verdad? Gracias, nuevamente digo, gracias por el apoyo de la Asociación Maíz de Vida. Nos están apoyando bastante. Nos están impulsando capacitaciones para los jóvenes en esa región, también para los cocodes. Y como yo soy el representante de las 20 comunidades, ¿verdad?, yo los reúno para que participen en las diferentes capacitaciones. Y el 22 de este mes, en donde se conmemoró el Día Mundial del Agua. De ahí, en ese lugar, en la orilla del río Tzunut, se hizo la ceremonia maya, donde participaron las 20 comunidades. Cada comunidad presentaron sus insumos, ofrendas, y empezamos la actividad a las 4 de la mañana. Nos reunimos ahí a las 3 y la actividad empezamos a las 4 de la mañana. Duró 3 horas. A las 7 de la mañana se terminó de quemar la ofrenda en la orilla del río Tzunut, en donde se llegaron 5 personas por cada comunidad, ¿sí? Son autoridades ancestrales, por supuesto. También el por qué se realizó en la orilla del río Tzunut, para que sepan las diferentes instituciones, propietarios de inmuebles que se encuentran a la orilla del río, también ya lo están cerrando. Ya no autorizan permiso para la gente, ¿verdad?, que el cual le dan uso al río. Hay empresas, hay familias
en la orilla del río, el cual ya circularon la orilla del río Tzunut. Pero vamos con la lucha para que lo liberan en las orillas del río Tzunut. Ya entregamos memorial en la municipalidad para que intervenga el alcalde municipal. Quiero decirles que durante esa fecha se realizaron 3 actividades: la caminata y el acto en el Parque Central de San Pedro Carchá, el cual el compañero Marvin dará un pequeño informe en relación a la caminata y la entrega de memorial al señor alcalde municipal. Dejo el espacio para él. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Muy buenas tardes a todos. Tengan cada uno de ustedes, señores y señoras, que nos acompañan, que estamos juntos aquí por la lucha por nuestra agua. El día 22 de marzo se llevó a cabo una caminata que empezó desde el río Tzunut y terminó hasta en el Parque Central de San Pedro Carchá, donde se entregó un memorial que está organizado por toda la región 15 de Seubú. Y el señor alcalde del Wintercockbar respondió públicamente que durante su administración o su periodo no va a aceptar ninguna empresa que daña nuestro río. Entonces, Tzunut y Carchá también está en lucha porque ya sabemos que nuestros ríos, que es parte del río Cabón, está dañado por la empresa hidroeléctrica Renace. Para darse cuenta que allá hay un túnel que lo recogieron el agua y el río ya se está secando. Entonces debemos de nosotros pararlos, porque si nosotros los jóvenes no vamos a actuar, si nosotros los jóvenes vamos a callar, ¿qué será de nosotros en nuestros futuros? Entonces este día del 22 fue entregado el memorial ante toda la comunidad del región 15, que es Chizón, Esperanza Chizón, Seubú, Esperanza Seubú, Chocbat, Tzunut, Chaimal, San Antonio 4, San Antonio 3, San Antonio 2 y hay otro de parte de Chamizún, si no estoy mal, ¿no? Porque están defendiendo el río Tzunut. ¿Por qué? Porque el agua es vida, el agua es nuestra vida. No callamos, no cerramos nuestras bocas, sino que nosotros vamos a luchar para que dejen en paz a nuestros ríos, porque si no hay agua no podemos estar. Es cierto, vas a decir que vamos a comprarlos, no es igual que nosotros vamos a comprar, que nuestras aguas debemos de defenderlos. Un saludo a todos, señores, no callamos, que viva la juventud, que viva toda la juventud de Alta Verapaz y que viva toda la juventud de Guatemala. No callamos, señores, no callamos, jóvenes, porque ¿qué será de nosotros la juventud si nosotros no vamos a levantar nuestras manos? Si nosotros no vamos a levantar, no vamos a alzar nuestras voces, ¿qué será de nosotros? Nosotros los jóvenes tenemos un futuro, nosotros los jóvenes tenemos que decir no al daño de nuestros ríos, de nuestros medios ambientes, pero nosotros también debemos de cuidar nuestro medio ambiente. Señores y señores, tengan y pasen feliz tarde. Gracias, compañero Marvin. Gracias, don Juan, don Cristóbal. Un fuerte aplauso, por favor, a don Cristóbal.